Abre tu Biblia en Levítico, capítulo 6. El día de hoy vamos a observar varios versos, desde el verso 8 del capítulo 6, que es donde nos quedamos, y todo el capítulo 7. Vas a notar algo distinto. Vamos a ver los mismos 5 sacrificios de una manera mucho más rápida, pero ahora va a cambiar la perspectiva. Ahora la perspectiva no es del adorador, sino la perspectiva es del sacerdote. Y los adoradores ya recibieron sus instrucciones, ya recibieron en cada uno de estos sacrificios. Solo para recordarte, y lo voy a estar repitiendo a lo largo de la enseñanza, si tienes tus notas, ¿cuáles son? El primero que vimos fue el holocausto. El segundo que vimos fue la ofrenda vegetal. El tercero que vimos fue la ofrenda de paz. El cuarto que estudiamos fue la ofrenda por el pecado. Y el último que vimos es la ofrenda por la culpa. Ahora las instrucciones son para los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los sacerdotes son los que viven, o más bien sirven, en el tabernáculo. Déjame hacerte un recap. Dios libera al pueblo de Egipto, los saca con mano poderosa. Y durante su tiempo en el desierto, ellos conocen al Señor y les da instrucciones para construir, ¿te acuerdas? Un lugar que se llama tabernáculo, ¿ok? Tabernáculo de reunión. Si quieres poner ahí en tus notas un paréntesis, Éxodo 25, para que lo busques en la página. Ahí puedes, si no estabas aquí en Semilla en ese tiempo, puedes estudiar y ver durante la semana a partir del capítulo 25 en la serie de Éxodo este lugar, porque este lugar había un altar, había una forma de adorar a Dios. Levítico lo que hace es que continúa esta historia de Éxodo y ahora da instrucciones para estos sacrificios y dónde se iban a efectuar, justamente en ese lugar. ¿Quiénes lo iban a hacer? No iba a ser cualquier persona. Dios había establecido hombres, sacerdotes, que fueran estos mediadores entre el adorador, el que traía este pequeño animalito, y Dios. Si te acuerdas, ¿quién fue designado para hacer esta obra? El hermano de Moisés. ¿Quién se acuerda cómo se llama? Aarón. Y sus hijos iban a ser aquellos encargados de ser los sacrificios. Así que si no habías venido durante los pasados 5 domingos, el día de hoy te salvaste. Vamos a volver a ver los 5 sacrificios. Y dices, uy, de haber sabido, Benji, ya me salvaba 5. No, porque ahora tienes una perspectiva muchísimo más completa. Ahora te va a tocar ver desde los sacerdotes. Ahora, otra cosa para tus notas. Cada domingo, ¿a quién estamos buscando en el texto? A Jesús. Cada uno de estos sacrificios apuntan cómo Jesús, de hecho Jesús es la realidad de estos sacrificios. Aquí lo que vemos es una sombra, la forma en que los israelitas iban a entender lo que Jesús haría. Así que si lo vemos de alguna manera como notas, número 1, Jesús vino en entrega completa a Dios. Él es el Cordero de Dios, derrama su sangre, nos rescata por nuestros pecados o de nuestros pecados. Número 2, el segundo es Jesús, o gracias a Jesús tenemos comunión y tú y yo podemos agradecerle todos los días al Señor. Número 3, Jesús es la manera en que tú y yo podemos tener paz con Dios. Para tener la paz de Dios es importante que tú y yo hagamos la paz con Dios. Así se obtiene. Primero es venir al Señor y gracias a Jesús tenemos esta paz. Él es el sacrificio de la paz. En Él podemos tener completa paz. 4, Jesús también es el sacrificio para la redención, es decir, Él es la propiciación por nuestros pecados, Él toma nuestro lugar y entonces tú y yo podemos tener completo perdón. Y número 5, Jesús pagó nuestra culpa, nos reconcilió con Dios y ahora tú y yo podemos reconciliarnos con nuestro prójimo. Te puedo preguntar cómo te fue esta semana, probablemente dijiste, no, solo fue emocional, ¿no? Bueno, prepárate para hoy, porque Dios quiere
que estés en paz completamente. Y ciertas cosas que vimos el domingo pasado, Dios quiere recordarnos el día de hoy. Así que puedes tener reconciliación con Dios y con tu prójimo para tener una completa reconciliación. Así que la Biblia es la historia de Jesús. Vimos la creación, la caída, la promesa de un Salvador, el cumplimiento, la redención, la santificación y un día la glorificación. Y hemos visto a Jesús en Levítico. Él es el gran sumo sacerdote. Ahora vamos a ver las instrucciones para los sacerdotes. Jesús es el gran sumo sacerdote y Él presenta la ofrenda. Pero si piensas por un momento, ¿qué ofrenda presentó Jesús sino Él mismo? Él se presenta como la ofrenda. Él es el sacrificio. Y dice la palabra que no entra en un tabernáculo hecho por manos de hombres, sino a la misma presencia de Dios. ¿Y qué creen? El sacrificio aceptado. Qué increíble noticia. Jesús lo dijo en la cruz del Calvario: consumado es. ¿Qué significa eso? Pagado por completo. No le tenemos que añadir nada más. Jesús lo hizo y tú y yo podemos acercarnos a Él. Ahora vamos a tomar una cámara, vamos a tomar una lente y vamos a enfocarnos en los sacerdotes, en lo práctico. ¿Por qué lo digo así, Benji? Pues eso es para los sacerdotes. Y te tengo una noticia: tú eres sacerdote. Dice la palabra que somos real sacerdocio. Entonces, antes de que entre en el texto de Levítico, quiero establecer 3 citas para ti, para mí. ¿Cómo de que soy sacerdote? Acompáñame rápidamente a Primera de Pedro 2:9. Voy a ir relativamente rápido porque son muchas citas las que quiero cubrir. Pero Primera de Pedro 2:9 está hablando a los cristianos y les está diciendo que ustedes son linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, toma nota, somos real sacerdocio. Segunda cita, solo 2 versos antes, 1 de Pedro 2:5, hablando a los cristianos. Ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, y subraya el texto, y sacerdocio santo. Dice para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es una bomba, esto está increíble porque ya no es un sacrificio físico, ya no tenemos que tener un animalito. Dice que son sacrificios espirituales y son aceptados no por mis obras, sino por medio de Jesucristo. Y número 3, Romanos 12:1, lo sabes de memoria, hablando a los cristianos. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Pregunta, iglesia, si tú has conocido al Señor, has conocido su misericordia, ¿cierto? Has conocido que Él te perdonó, te recibió. Entonces, porque Él te recibió, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. ¿Qué significa eso? Es lo más lógico que podemos hacer. Entonces, si estás estableciendo, lo que vamos a ver hoy es, establezcamos lo primero. Somos sacerdotes, aquí está, llamados real sacerdocio, casa espiritual, sacerdocio santo, para presentar sacrificios espirituales. Es decir, tú y yo estamos llamados a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, pero la clave no es en nuestras fuerzas. El texto que vimos en Pedro es por medio de ¿quién, iglesia? Por medio de Jesucristo. Entonces, en serio, lo que vamos a ver hoy son porciones prácticas. No solo le adoramos con cantos, es hermosa la alabanza, sé que nos gozamos en el Señor al poder cantar juntos, pero realmente le adoramos con nuestra vida entera, obedeciendo la palabra de Dios. Domingo a domingo somos llamados a ser santos porque Dios es santo. Entonces, Benji, ¿la obediencia es para salvarme? Ya lo sabes, estudiamos Gálatas. La respuesta es no, es porque eres salvo. Porque eres salvo, entonces obedeces la palabra de Dios y ni siquiera lo haces en tus fuerzas, sino el Espíritu Santo te capacita. Vamos a leer, pon tus ojos del verso 8 hasta el 13, ahí en Levítico 6, y oramos y nos arrancamos. Dice la palabra del Señor, Levítico 6, 8 hasta el 13. La palabra del Señor dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él.
Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas. Y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar, ¿qué dice el texto? No se apagará, sino que el sacerdote pondrá, subraya por favor, en él leña. ¿Cada cuándo? Cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Lee conmigo el 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ok, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos llegar a estos capítulos, Señor. Queremos agradecerte por cada oportunidad que nos has dado de venir a reconciliarnos contigo, Señor. A reconciliarnos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres. Ha sido tu palabra, Señor, que es poderosa, que es fresca, que es verdadera, Señor, en todo este tiempo. Y te pedimos esto, que lo siga haciendo aún el día de hoy, Señor. No queremos que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Guíanos, Señor, en este estudio, que tú nos hables, que tú nos transformes, Señor. Transforma nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y juntos decimos, amén. Ok, mientras vas pasando por el texto, hay cosas que ya leíste, hay cosas que se repiten, pero quiero que a partir de estos capítulos subrayes las palabras repetidas o las que te llamen la atención. ¿Qué fue lo que leímos primero? ¿Lo pudiste reconocer? Es el sacrificio del ¿qué? Del holocausto. Ese es el primero que estudiamos hace algunas semanas. Si te das cuenta, la palabra que más se repite o la frase que más se repite es fuego. ¿Ok? Subraya ahí fuego, donde veas fuego. Y este fuego encendido dura toda la noche hasta la mañana, nunca se apaga. Y en el verso 12 dice, no se apagará, sino que pondrás leña cada mañana. Acuérdate que estamos viendo lo que hacían ellos, lo que representa a Jesucristo y cómo nos vemos nosotros. Siempre estamos en ese ciclo al leer este texto. Ahora, el verso 13 te pedí que leyeras conmigo. El fuego arderá, ¿qué? Continuamente en el altar. Y entonces termina el texto diciendo, no se apagará. Ok, creo que esto nos habla inmediatamente a los cristianos. Toma nota de esto, no apagues el fuego que hay en ti. No apagues el fuego que Dios comenzará, porque más adelante en Levítico 9 vamos a ver cómo Dios es el que comenzó ese fuego. No fue así como, tráiganme un cerillo, ¿no? O sea, no fue así, no lo empezó el hombre. En el verso 13, en el verso 24 del capítulo 9 dice que salió fuego de delante de Jehová, consumió el holocausto, las grosuras sobre el altar, y dice que lo vio todo el pueblo. ¿Y sabes cuál es la respuesta al ver fuego de Dios? Alabaron y se postraron sobre sus rostros. Este fuego sale de delante de Jehová y hemos estado estudiando desde hace 3 años la palabra de Dios desde Santa Mónica, y cuando llegamos a Vaz comenzamos en Génesis. Pasaba febrero del 2022. ¿Qué estabas haciendo en febrero del 2022? Aquí estábamos estudiando Génesis 15. Y Génesis 15 muestra que Abraham firmó un pacto con Dios. ¿Y de qué manera se firmó? Dice el texto que una antorcha de fuego pasó entre los animales. Y después, en febrero del 2023, un año después, ya estábamos en Éxodo 3. Y en Éxodo 3 estudiamos que apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Otra vez, el fuego de Dios. Después Éxodo 19, ya estábamos en junio del 2023. Jehová había descendido sobre el monte Sinaí y descendió en fuego. Y después Éxodo 24, en octubre del 2023, la apariencia de la gloria de Jehová dice que era como un fuego abrasador. Génesis, ¿qué más? Éxodo, Levítico, 2022, 2023 y ahora 2024. Si Dios no viene por nosotros en esta semana, la próxima semana, si Dios nos da la vida, el último domingo que vamos a estudiar Levítico este año, porque vamos a pasar a unos especiales de Navidad,
vamos a ver en Levítico 9 que sale fuego de delante de Jehová y consume el holocausto con las grosuras sobre el altar. Entonces, año tras año, libro tras libro, el que comienza la obra, ¿quién es? Dios. Consume el fuego, fuego encendido. Les indica a los sacerdotes que se encarguen que continuamente arda este fuego, que pongan leña cada mañana, que no se apague ese fuego. Iglesia, el que tiene oído para oír, oiga, cada mañana está preparando esto. Este es el sacrificio, este es el holocausto, completamente voluntario. Es venir y presentarme delante de Dios, decirle: aquí estoy, Señor. Puedes decirle: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Y así dile cada mañana: me presento, presente, háblame, te quiero escuchar. Sé que generalmente cuando hacemos tiempo devocional, y Señor, y te pido, y yo te pido, y Señor, te pido, y se me olvidó, y te pido, 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 y yo. Mira, pide al Señor, acércate. Pero antes de que comience tu lista de peticiones, preséntate. Aquí estoy. Háblame, Señor. Quiero escuchar tu voz. Y no es así de ¿no? ¿Cómo habla Dios? ¿Como Club Semilla? Hasta nos está dando la clase. Así habla Dios, por medio de la palabra. Y entonces te acercas. Romanos 12, que leímos hace rato, decía que este es mi culto, ¿qué? Racional, es decir, verdaderamente aquí estoy, Señor. Es lo más lógico, te quiero adorar, quiero presentar mi cuerpo como sacrificio vivo. Ahora, otra cosa antes de pasar a lo siguiente. Dice que tomaron la ceniza y la sacaron. ¿Notaste eso? De manera práctica, ¿cómo lo puedo ver en mi vida? Todos los días necesitamos sacar la ceniza, lo que ya no tiene valor, lo que terminó de consumir el fuego de Dios en nuestra vida. Quítalo, sácalo. En Filipenses 3, verso 8, Pablo dice cómo se ve su vida cuando llegó el Señor. Dice: aún estimo como pérdida todas las cosas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Iglesia, ¿qué dice esta parte? Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por ceniza. Presento mi cuerpo todos los días. Vengo, Señor, mi vida no vale, tú vales, Señor, dentro de mí. Tú eres lo que vales en mi vida y yo lo tomo como pérdida por amor a ti. Dice Pablo: lo he perdido todo. Entonces, ¿estás tomando nota? Toma nota de esto. Pon leña cada mañana. Cada mañana ven a ser lleno de la palabra, lleno de su espíritu. Sacerdotes, el primer sacrificio tiene que ver que el fuego arde continuamente. Y entonces, cuando digo sacerdotes, no estoy hablando de los de Levítico. ¿De quién estoy hablando? De ti. Pon fuego. Y me dice que saque la ceniza. Necesito tomar todo como pérdida por el conocimiento de Dios, por amor a Dios, por lo cual o por quien lo hemos perdido todo. Ahora sí, este texto estoy seguro que lo estabas esperando. Segunda de Timoteo 1:6. Pablo le está diciendo a Timoteo esto, y creo que Dios nos lo está diciendo a toda la iglesia en esta tarde. Por lo cual te aconsejo, ¿qué dice el texto? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dios te dio un don y ahora Pablo le dice: avive ese fuego, échale aire. Al ratito vas a hacer carne asada, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a prender ese fuego? Fuego, aire, échalo a tu vida. Benji, ¿cómo se aviva eso? ¿Qué hago? Ven ante su presencia cada mañana. Así se aviva el fuego. Ven a un tiempo devocional con Él. Ven a leer su palabra. Pero el devocional de la mañana comenzó una noche antes, cuando te dormiste temprano. Porque lo que sucede es que estamos en esta ciudad tan ocupados, tan cansados, tanta distracción, que nos dormimos tan tarde. ¿Y cómo nos levantamos? Cansados. Y solo tenemos 5 minutos para bañarnos, desayunar, arreglarnos e irnos. Dime dónde cabe el devocional ahí. Entonces comenzó una noche antes. Voy a darle esta media hora de sueño para que
pueda estar 30 minutos escuchando tu palabra, venir ante su presencia, al estar en su presencia, entonces vas a querer servirle con todo tu corazón. Primer sacrificio, toma nota, ven y adórale. Ven y sé consumido en él. Ven y aviva el fuego de Dios que hay en ti. Pasamos al segundo sacrificio. Esta es la ley de la ofrenda. Del verso 14 voy a leer hasta el verso 23. Dice la palabra: esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocar en ellas será santificada. Voy hasta el verso 23. Habló también Jehová a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde, en sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Ok. Vemos que el sacerdote también tenía que presentar la ofrenda. Una ofrenda de pan, harina, se quemaba sobre el altar, pero me habla de cocer y dice que sin levadura. Y si estuviste en ese domingo, la levadura lo que hace es que corrompe. ¿Te acuerdas que vimos que en la Biblia el pecado se identifica con qué? Con levadura. Lo vimos. Entonces el pecado corrompe, el pecado destruye, el pecado lleva a la muerte. Mira, te voy a dar algunos ejemplos rápidos. Santiago capítulo 1, verso 14 y 15. Puedes buscarlo en tu Biblia, puedes verlo en pantalla. Santiago 1, 14 y 15 dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15. Entonces la concupiscencia, Benji, ¿qué es concupiscencia? Los malos deseos en mí. Después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado lleva a la muerte. La levadura corrompía el pan. Y hay veces que sí, el pecado lo vemos esponjosito como el pan, ¿no? Y se antoja. Y hasta parece disfrutable, pero lo que está sucediendo aquí es que te va a llevar a la muerte. ¿Cómo lo ve Jesús? Acompáñame a Lucas 12. Lucas 12, 1, segunda parte. Jesús está diciendo: guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Cómo lo define Jesús? Que es la hipocresía. Subráyalo. Jesús compara la levadura con hipocresía, porque en el verso 2 dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Entonces Jesús lo que está haciendo, está comparando la hipocresía con la levadura. La semana pasada en particular, al ver el sacrificio de la culpa, mucho vino a la luz porque realmente nos dimos cuenta que necesitamos reconciliación, y que sé que no es un tema de 1 hora, ni de 2 horas, ni de 2 días. Probablemente es algo que ya empezaste a orar y Dios empieza a mover las cosas para que puedas llegar a la reconciliación. Pero lo que aquí me está diciendo es: no dejes pasar más tiempo. Cada mañana ven a Él. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él conoce tus pensamientos y los míos, lo más oculto de nuestro corazón. Tú y yo no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que esconder. Y si tú y yo tratáramos de esconder algo, lo descubriría el Señor. Así que fuera la hipocresía, me dice aquí. Si estás tomando nota, fuera la hipocresía, mejor confiésalo. Primera de Juan 1:8, ¿qué dice? Y el 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dejemos la hipocresía a un lado, dejemos la levadura para poder venir delante del Señor.
Dios quiere liberarnos. Primera de Corintios 5:7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seamos nueva masa sin levadura, como ya lo son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Verso 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, y subraya esta parte, ni con la levadura de, ¿qué dice el texto? De malicia y maldad. ¿Cómo lo hacemos? Sino con panes sin levadura, sin pecado, sin hipocresía, de sinceridad y de qué más, de verdad. Los que están tomando nota, no aceptes pecado en tu vida. Si Dios ya te limpió, ciérrale la puerta, no le dejes un espacio. Hay un libro, se llama Locos por Jesús, creo, de La Voz de los Mártires, y está contando una historia. Y esta historia, entre muchas historias de los mártires, dice, así como los comunistas no dejaron una rendija para el evangelio en nuestro país, yo he propuesto en mi corazón no dejar una rendija para el pecado. O sea, si ellos van a estar en contra del evangelio, yo voy a estar en contra del pecado. Ese es un buen pensamiento. No aceptes pecado en tu vida, no dejes un poco de pecado en tu vida. Los sacerdotes tenían que presentar este sacrificio. Sabes, no importa que tengas ya 10 años en Cristo, necesitas de Cristo. No importa si ya tienes 25 años como cristiano, ¿qué crees que te voy a decir? Necesitas de Cristo. No importa que hayas nacido en cuna cristiana. Por cierto, ¿me dices dónde las venden, porfa? Porque necesito comprar algunas. No, tus papás son cristianos, pero el bebé necesita a Cristo. Pero mi abuelo era. Necesitas a Cristo. Todos necesitamos a Cristo, necesitamos venir a Él. Esta necesidad. Necesitamos a Jesús. Por eso el sacerdote, no importa que seas pastor, como te lo he dicho antes, o arcángel, necesitas a Cristo. No importa que estás dirigiendo un grupo o estás adorando a Dios en la alabanza, repite conmigo, necesitas a Cristo. No importa lo que estás haciendo, necesitas de Cristo, reconocer tu necesidad. Jesús vino a los rotos. Aquellos que no creen que necesitan ser restaurados, es el peor lugar en donde puede estar el ser humano. Porque sí, él piensa que no, pero también necesita a Cristo. Hay un momento, y yo creo que es ahora, iglesia, hay un momento para confesar pecados. No nos engañemos a nosotros mismos, limpiémonos. Siguiente ley del sacrificio es el sacrificio expiatorio. Voy a leer capítulo 6, versos 24 hasta el 30. ¿Ya estás ahí? Vámonos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. Y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. ¿Qué palabra te llamó la atención ahora, iglesia? Sangre. Leímos, sangre salpicando las vestiduras del sacerdote. Es tan serio que tenía que venir a lavarse sin salir del lugar santo. Dice de una vasija donde se cose la ofrenda, dice que sería rota o sería lavada. Y no te llamó la atención, usa la palabra fregada. La palabra es marak. Y es como pulir, como tallar con fuerza. ¿Te acuerdas el domingo pasado de la misma manera con la cobija de tigre? ¿No? ¿Lo vimos? O sea, lavar de tal manera, dice con agua, pero yo veo un contraste aquí, porque aquí leímos que lavar la sangre con agua, pero la palabra de Dios dice que Jesús me lava con su sangre. ¡Wow! ¿Qué principio? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí?
que que la sangre de Jesús no mancha, sino limpia. Este sacrificio es expiatorio, el sacrificio por el pecado. Jesús ha quitado nuestro pecado. La sangre de Cristo nos limpia. Venimos a la cruz, vemos su sangre derramada por nosotros, creemos que Él tomó nuestro lugar y entonces Dios nos limpiará. 3 ejemplos bíblicos. Primera de Juan 1:7 dice a los cristianos: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, subraya, nos limpia de todo pecado. Primera de Corintios 6:11: esto eran ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Hebreos 9:14, voy muy rápido, hay mucho que ver, pero nos recuerda a los cristianos: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Y subraya esta porción, si llegaste ahí: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Semilla de mostaza, iglesia, Él nos ha limpiado con su sangre. Regresa al verso 29. En Levítico 6 dice que todo varón entre los sacerdotes comerá de este sacrificio, y aquí nos muestra una identificación con el pecado. Iglesia, atención en esto. Levítico 10:17, ya nos tocará estudiarlo en enero. Vamos a estudiar la muerte de Nadab y Abiú. Probablemente has escuchado esto de el fuego extraño. Vamos a llegar ahí, primero Dios, en enero. Pero dice que la expiación es cosa muy santa. Levítico 10:17 dice que la dio a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. El sacerdote tenía que comer esto, y al comer esto se identificaba con el pecado del pueblo. Constantemente vemos en la Biblia los hombres de Dios haciéndose parte o identificándose, no pecando como el pueblo, pero identificándose como en el pueblo, que decían: hemos pecado. Ok, atención, porque lo que nos va a llegar ahorita en este momento es el pensamiento de alguien en nuestra familia que está pecando. Y entonces podemos caer en la tentación de: perdónalos, Señor, tan pecadores que son. Viene el sacerdote de Dios. ¿Quién dijo o qué dijo la palabra? ¿Quiénes somos los sacerdotes? Todos. Nos acercamos. Es evidente, el pecado en la familia es verdad. Ahí está. No estoy quitándolo, ¿ok? Lo va a quitar el Señor. Pero tú llegas, te identificas, porque la sangre de Cristo te limpia ¿de qué? De todo pecado. Cuando Esdras y Nehemías hacen esto de identificarse con el pecado del pueblo, Dios trajo un avivamiento al pueblo de Israel. ¿No deseas ver avivamiento en tu familia? Porque sí, podemos señalar lo pecadores que son. ¿Sabes qué generalmente va a hacer eso? Endurecer más el corazón. ¿Eso es lo que estás buscando? No. Quieres que Dios quebrante ese corazón para que ellos puedan venir. Así que si tú vienes a Dios y te identificas con el pecado de tu familia, entonces ora por el avivamiento en tu familia. Y entonces, en lugar de señalar, te vas con ellos y oras: Señor, perdónanos, límpianos. Hace unos días, no sé si fue ayer o antier, Cindy me enseñaba una historia de un testimonio muy bonito, que era una hermana que estaba sirviendo en Club Semilla, y Dios le dijo: regresa a casa con tu esposo. Su esposo no creía. Puso unas fotos. Tiempo después, los dos están sirviendo en Semilla. Y dice: esto es solo Dios. Ella no transformó a su esposo, ella no cambió a su esposo. ¿Quién lo hizo? Dios. Pero se identificó en la situación que su esposo en ese momento estaba. Y para ella era más importante estar en casa amando a su esposo, dando testimonio, orando por él, que servir. Evidentemente es una bendición cuando sirves, pero prioridades. Identifícate con el pecado de tu familia. Ya estamos en Levítico 7. Pon tus ojos en el verso 1.
sigue el sacrificio por la culpa. Vamos a leer desde el 1 hasta el 10. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué dice el texto? Es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo. Es cosa muy santa, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Me detengo ahí. ¿Qué palabra sobresale? Será de. Será de. Verso 7, ¿qué dice? Será del sacerdote. En el verso 9 dice, será del sacerdote. En el verso 10 dice, será de todos los hijos de Aarón, de los sacerdotes. Iglesia, esta es la provisión de Dios para los sacerdotes. Qué interesante que el sacrificio por la culpa se convertía en la provisión para los sacerdotes. Velo de esta manera. Se ponchó la llanta. Uy, qué tristeza, pero ¿quién va a estar bien feliz? El de la vulca, ¿no? Se rompió el brazo, qué tristeza. ¿Quién va a estar bien feliz? Bueno, no bien feliz, pero al menos, ¿quién va a tener para comer ese día? El radiólogo, el doctor. ¿Te das cuenta? Es lo mismo aquí. Están trayendo estos animalitos y se está compartiendo para los sacerdotes. El sacerdote recibía la provisión de Dios de esta manera. Y está hablando también lo que sería para el sacerdote. Voy a leer del verso 28 hasta el 36. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. La grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será ¿de quién? De Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado, ¿qué dice el texto? A Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Voy a terminar esos últimos 2 versos para no dejarlos volando. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Ok. El sacerdote va a recibir la provisión de Dios a través de los sacrificios, ¿no? Y eso me muestra que el sacerdote es completamente suyo, completamente de Dios, apartado para él. Y el día de hoy yo veo esto. ¿Cuál ha sido la provisión de Dios para nosotros, iglesia? Piensa en lo mejor que te ha dado Dios Padre. ¿Quién es? Jesús. Jesucristo. Es lo más importante. La provisión es su Hijo. Dios envió a su Hijo para pagar nuestros pecados. Él es nuestra provisión. Isaías 53 dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. No te voy a pedir que levantes la mano, pero probablemente la levanto por todos. El que cometió el pecado soy yo. Pero la provisión para mi pecado es Él, es Jesús. Primera de Juan 4:10.
Él nos amó a nosotros, y subraya, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cuál es mi provisión? Mi provisión es Jesús. Jesús es la propiciación por mis pecados. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. A modo de pregunta dice: ¿cómo no nos dará también con Él, subraya, todas las cosas? Y es que estamos en época de dar, ¿no? Clásico. Que ya viene la Navidad y ya están pasándose los papelitos de los intercambios y ya empezaste a ver de dónde vas a... Todo el rollo. Época de dar. Y después dices: sí, pero no, yo no tengo para dar. Yo necesito que Dios me dé para que entonces yo dé. Y probablemente comienzas a decir: Señor, es que a mí me faltan muchas cosas. Y sacas una lista, ¿no? Y empiezas a ver. Pues si quieres, sácala ahorita. No es lista Santa Claus. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta que Dios no te ha dado? Ves la lista y dices: bueno, el Ferrari como que sí fue medio pasado. ¿Qué te falta, iglesia? Él es nuestra provisión. El salmista en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En inglés es I shall not want. No quiero nada más. Tengo a Jesús, lo tengo todo. No quiero nada más, no me falta nada porque lo tengo todo a Él. Y si no lo tengo es porque Dios no me lo ha dado. Ahí está. Entonces, dependo. ¿Qué sucede cuando nos damos las cosas? Bueno, pues ahí empiezan los meses sin intereses. ¿Benji es pecado? No, no es pecado. Tú y Dios. Tú sabes tu economía, tú sabes lo que Dios puso en ti, pero asegúrate que Dios te lo está dando, no te lo estás dando tú a ti mismo. Esa es la diferencia. Y entonces, Él es mi provisión, Él me ha provisto no solamente de su Hijo para mis pecados, sino todo lo que necesito. Primera de Corintios 3:21 nos dice a los creyentes: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y el verso 23 dice: y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Lo más increíble es que nos ha provisto todo, le pertenecemos a Él, somos de Él. ¿Puedes decir eso? Yo soy de Dios. Yo soy de Él. Así que este sacrificio nos recuerda que Cristo es la provisión para mí por mis pecados, y junto con Él me ha dado todas las cosas. Y terminamos con el sacrificio de paz. Ya estás ahí en Levítico 7. Ahora regresa al verso 11 y voy a leer hasta el 17. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para el otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Hasta aquí todo va increíble. Tiempo de celebración, esto lo puedes escuchar, ya lo estudiamos. Este sacrificio lo vimos con detalle, era un tiempo de comunión, traías a tu familia, traías a los vecinos. Si te topabas con alguien en el camino, le decías: ven, voy a celebrar que el Señor está conmigo, sacrificio de paz, tengo paz con Dios. Qué gran celebración. Pero mira lo que dice desde el verso 18 hasta el verso 27. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere, lee conmigo, no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere, que dice, llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne,
Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona, lee conmigo, será cortada de entre su pueblo. Habló más a Jehová Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis, porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona, lee conmigo, será cortada de entre su pueblo. Ahí está. Y puedes decir: pero Benji, ¿no que se supone que era de comunión y de tener paz y de todos estar contentos y felices? Bueno, déjame decirte que esto es algo que sucede en nuestra vida cristiana. Porque aun cuando Dios te ha hecho libre, no es a tu manera. ¿Te das cuenta? Tendemos a hacer eso. Ya me perdonó, voy a hacer lo que yo quiera. Mira lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, lee conmigo, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Es decir, tú y yo tenemos paz a través de la justicia que es por la fe. Creemos en Jesús como nuestro Señor, tenemos fe en Él, nos hace justos. Y cuando somos justos o justificados tenemos paz. Segunda de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, tenemos paz. Pero fíjate, hemos hablado de esto. Ya no vivo en una religión, vivo en una relación, te lo sabes. Bueno, ok, pero de repente leo esto: si comías el sacrificio fuera de tiempo, llevabas tu pecado. Si comías el sacrificio estando inmundo, te cortabas, serías cortado de tu pueblo. Si la persona había tocado algo inmundo, serías cortado de entre tu pueblo. Si comes lo que debías quemarle al Señor, o sea, la grosura, eras cortado del pueblo. Si comes sangre, ¿qué dice? Serías cortado del pueblo. Es decir, toma nota de esto. Aun cuando estoy celebrando la comunión, no puedo hacer las cosas fuera del orden de Dios. De eso es lo que está hablando aquí. Aún teniendo paz con Dios, no puedo hacer lo que se me pega la gana. ¿Dónde lo sustentamos? Romanos 6:1. Pero perseveraré en el pecado para que la gracia abunde, porque al final del capítulo 5 dijo que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y todos, amén, gloria a Dios. Sí, sí, gloria a Dios, en serio, amén. Pero entonces, pregunta iglesia, pregunta de examen: ¿viviremos aún entonces en pecado? ¿Cuál es tu respuesta? El verso 2 responde a la pregunta: en ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice el texto? Te hace cortocircuito. No puedo tomar la mano del Señor y abrazar mi pecado. Tarde o temprano tengo que soltar uno de los dos. No estoy hablando de salvación, ¿ok? Porque unos dirían, quiere decir que Dios me va a soltar. Dios nunca te va a soltar. Te estoy hablando de santificación, de vivir para Dios. Ahora te hizo libre. ¿Te acuerdas al final de nuestro estudio de Gálatas hace unos meses? En Gálatas 5:13 dice: hermanos, a libertad fueron llamados, pero no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor unos a otros. Por eso me muestra una vez más que sí soy libre,
Sí puedo tener paz con Dios, pero no para seguir viviendo como yo quiero, para hacer mi propia voluntad. Él nos salvó para andar en una nueva vida, nos salvó para vivir para Él. La mejor manera de venir y mostrar esa gratitud es no vivir para mí, vivir para Él. Y eso lo dice 2 de Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. ¿Lee conmigo? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este sacrificio me recuerda a esto. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Tienes ahora libertad para adorarle? 5 sacrificios. A ver, ve si lograste última oportunidad, último resumen. ¿Listo? 5 sacrificios. Manera práctica, ¿qué nos enseñaron? Número 1, Dios es fuego. Fuego consumidor. Él consume todo. Ven, aviva el fuego. Que ese fuego no se apague. Sé que el que inició la obra la terminará en ti, pero Dios te llama a ocuparte de tu salvación con temor y temblor. Ven a Jesús todos los días, trae leña, duérmete temprano, levántate temprano, 10 minutos, 15 antes, regálaselos, dáselos al Señor. Número 2, segundo sacrificio, me recuerda que necesito reconocer mi necesidad como sacerdote. Vivir sin levadura, sin hipocresía. ¿Sabes que la palabra actor viene de hipócrita? A los actores se les decía hipócritas. No actuemos. Vivamos sin hipocresía. Él lo sabe todo. No le añadas más a Jesús. Él lo hizo todo. Entonces deja la levadura a un lado y adórale. Él te conoce, conoce tu necesidad. 3, nos recordó que Él nos ha limpiado con su sangre. A diferencia de ese sacrificio que tenían que limpiar la sangre con agua, Él nos ha limpiado con sangre nuestro pecado, nos ha lavado por completo, pero también necesito identificarme con el pecado de ¿quién? De mi familia. Venir y pedir por la salvación de los míos. 4 sacrificio, agradece a Dios su provisión. Así como le proveyó a los sacerdotes, te va a proveer a ti. ¿Y cuál fue la provisión más hermosa que has recibido? Jesús. Jesús lo es para salvación, pero ahora que le perteneces a Dios, no te va a dejar nunca. Y número 5, ¿cómo Él quiere ser adorado? No continúes en el pecado. No perseveres en el pecado. Él quiere tener comunión contigo y tienes esa libertad para estar en paz con Dios. Él te dio esa libertad, pero ya no para vivir en pecado, sino para vivir para Él. Iglesia, Semilla de Mostaza Vaz, adórale en espíritu y en verdad. Eres un sacerdote, eres real sacerdocio, eres sacerdocio santo. Por eso, ¿por qué no nos acercamos a Dios? Inclinamos nuestro rostro y juntos oramos como iglesia, pero también de manera personal. Puede ser en tus propias palabras. Dile: Señor, me acerco a ti. Soy tuyo, soy tuya. Y presento mi vida en sacrificio vivo, completo a ti, sin reservas. Padre, gracias por esta palabra que nos has dado. Gracias porque tu palabra nos vivifica, Señor. Guíanos. Tú quieres que estemos cada mañana delante de ti, a ser consumidos por tu amor. Y que tu amor nos lleve, Padre, a servirte, a servir a los demás. Aviva el fuego con tu Santo Espíritu, Señor. Todo está dispuesto, como en este momento están las sillas, está la transmisión, las luces, el proyector, pero si tu fuego no viene, Señor, y nos consume a todos, Padre, y nos da vida, Señor, eso es lo que más importa, Señor. Porque aun cuando no tuviéramos ni sillas, ni aquí un techo para congregarnos en este lugar, tú eres Dios, Señor, y tu Santo Espíritu es fuego abrasador. Por eso es lo que rogamos, Señor. Cada mañana
Permítenos venir a ti, Señor. Padre, si hemos pecado, si estamos en pecado, ayúdanos, perdónanos. No queremos seguirnos engañando a nosotros mismos. Queremos venir a confesar nuestro pecado, llamar pecado lo que tú llamas pecado, Señor. No negociar con él, no decir que es algo que merecemos o ahí nos orillaron. Ayúdanos, Jesús, a entender que ya nos has limpiado con tu sangre. Nos has limpiado de ese pecado, Señor. Y tu sangre es suficiente para limpiarnos a nosotros y limpiar a nuestra familia, Señor. Por eso ayúdanos a identificarnos con ellos, a orar por nuestros hijos. Identificarnos no significa participar del pecado, significa orar y clamarte como si ese pecado fuera nuestro, Señor. Sabiendo que tú puedes limpiarlo con tu sangre. Ayúdanos a recordar, Señor, cada mañana que la provisión que tú has dado es tu Hijo y que tú nos provees de todas las cosas, que en realidad no nos falta nada, Señor, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Haz tu obra en nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús y juntos decimos amén.